Volvemos al ejercicio. Muy bien, entonces, vamos a hacer un repaso de cómo se calculaba la jornada mixta. En este caso tenemos una quincena de 11 días, cuyo valor hora es 148,10, una jornada que es de lunes a viernes de 16 a 22. Ahora vamos a ver qué significa. Antigüedad 21 años, horas extras al 50%, 7 en horario nocturno y horas extras al 100%, 4 en horario diurno, ¿sí? Perdón, 2 feriados trabajados, un día no trabajado y la comida 128 horas por 128 pesos por día. Bien, lo primero que tenemos que hacer entonces es discernir cuántas horas son nocturnas y cuántas son diurnas. Todo esto, muy bien. Entonces, ¿cuántos días en la quincena trabajó esta persona? Bien, de los 11 días, yo tengo que descontarle uno porque no lo trabajó. Y le tengo que descontar dos porque son 2 feriados, que eso lo pago después, ¿sí? Entonces esta persona en la quincena normal, voy a pintar, fueron 8 días. ¿Mm? Ahora vamos a ver la cantidad de horas diurnas y nocturnas que hace por día. Si la persona entra a trabajar a las 4 de la tarde y sale a las 10 de la noche, serían desde las 4, 5, 6, 7, 8 y 9 son las horas nocturnas, perdón, diurnas. Serían 5 horas diurnas. Después hace de 9 a 10, ahí me... espérenme. Ahí ven, yo me equivoqué. 21 es una hora nocturna. De 20 a 22, ¿sí? No, no puede ser. Acá me equivoqué entonces, disculpen. Sería a 23, porque es turnos, ¿sí? Sería el horario hasta las 23 horas. Eso, bueno, después lo vamos a corregir en el ejercicio. Bien, entonces, yo ahora lo que tengo que hacer es, si trabaja 5 horas diurnas, en la quincena, que es de 8 días en principio, trabajó 40 horas. ¿Estamos bien? Y nocturnas trabajó 16 horas en esos 8 días de la quincena. Estas serían las nocturnas. Y ahí lo calculo en la diurna con el valor hora. Vamos a pintarlo otro color. La diurna con el valor hora de paritaria, ¿sí? Y la nocturna, vamos a pintarlo con el valor hora de nocturna, 167,80. ¿Y cómo calculé el valor hora nocturna? Eso en general veo que no tienen problema. Sería valor hora de paritaria por 13,33 y el resultado de eso se lo vuelvo a sumar al horario de sí, el horario de paritaria, ¿sí? Valor hora de paritaria. Eso es lo que me da 167,84. Este valor sería lo que nosotros llamamos valor de hora nocturna. Bien, ahora tenemos 2 feriados trabajados, pero en los feriados nos pasa lo mismo. El feriado es una jornada normal de trabajo, entre comillas, ¿sí? Entonces, lo tenemos que dividir por 2. Feriado trabajado diurno y feriado trabajado nocturno, ¿sí? Entonces, feriado trabajado
Van a ser, si son 2 horas las nocturnas, perdón, diurnas son 5, por 2, porque son 2 feriados, me van a dar 10 horas. Voy a pintar de rosa. ¿Cómo lo calculo? Lo calculo con el de 148,10. Y después tenemos el feriado nocturnas, horas nocturnas, que serían 4 horas, porque por día hace 2 horas, lo multiplico por los 2 feriados y me da 4 horas, ¿sí? Todo esto forma parte del sueldo. Nosotros discriminamos porque son pagos diferentes, ¿está? Bueno, después al momento de calcular, en este caso presentismo no, pero sí antigüedad, tengo que sumar todos los valores anteriores y multiplicarlo por 21%. ¿Mm? Bien, hasta ahí vamos bien. El problema siempre es discernir entre lo que es valor hora diurno y valor hora nocturno. En las horas extra, en general no hubo problemas, pero recuerden que yo les aclaro, nocturnas y diurnas, ¿sí? Valor horas extras al 50%, en este caso eran nocturnas. ¿Con qué lo voy a calcular? Va a ser con el de 167,84, ¿sí? Ya no vuelvo a hacer la cuenta, ya la hice antes. Como ya tengo el dato, utilizo entonces 267,84 por 7, que son la cantidad de horas, por 1,5, porque en este caso eran el 50%. En el caso de las horas extras al 100%, eran diurnas, eran 4 horas. Entonces ahí el valor hora que voy a utilizar es el de paritario, porque ya era de día. Entonces, 148,10 por 4, que son la cantidad de horas nocturnas, por 2, porque son al 100%. ¿Sí? Y otro detalle a tener en cuenta es la comida. La comida se calcula según los días, y acá me olvido de las horas, según los días que efectivamente trabajó. En este caso, trabajó 10 de los 11 días. ¿Por qué? Porque tiene un día no trabajado. Si el feriado fuera feriado no trabajado, igual también se toma en cuenta. ¿Ah? Para la comida se toma en cuenta, no se le descuenta. Solo se descuentan los días no trabajados. En este caso, entonces se paga la comida por 10 días. 10 días por 128 me va a dar 1.280, siempre en no remunerativo. Bien, después hago la suma, ¿sí?, de todas las columnas, resto los descuentos y me va a dar el resultado. Yo les devolví a todos los trabajos para que lo revisen, porque en general hubieran fallas en esto, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esta explicación, vuelven a hacer el ejercicio y me lo vuelven a presentar. Lo mismo, recuerden que el último ejercicio, yo se los aclaré arriba, eran tareas insalubres. O sea, que hay que calcular el valor hora de tareas insalubres, ¿sí? En este caso era valor hora de paritaria, 232,54 por 33,33%. Ese resultado se lo sumo al de 232,54, lo que me da un valor hora de 310,05. ¿Sí? Siempre que yo les pongo una jornada de 6 horas va a ser insalubre, salvo que me haya equivocado como me pasó en el ejercicio de arriba. ¿Mm? Bien, en este caso no van a tener horas extra, porque no se pueden hacer, están prohibidas en trabajo insalubre, pero sí van a tener feriados. Y el feriado también se calcula con este valor hora, ¿sí? ¿Queda claro hasta acá? Después es todo lo mismo que todos los ejercicios.
¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Dudas? ¿Estoy hablando sola? Ahí está, quedó claro. Bueno, buenísimo. Vamos a seguir con un tema nuevo. ¿Mm? Si esto quedó claro, perfecto. Guarden un segundo. Bien. Tenía pensado ver dos temas esta semana, que es embargo y aguinaldo, pero vamos a ir de a poco. Vamos a ver primero embargo. Muy bien. Bien. Embargo. ¿Qué es el embargo? El embargo de haberes, ¿no? En este caso, porque hay embargo de bienes también. El embargo de haberes es la orden librada por un juez dirigida al empleador, donde dispone que retenga y deposite en una cuenta bancaria judicial abierta al efecto lo retenido. ¿Qué significa este trabalengua? Yo tengo una deuda con una financiera, con un banco, con un comercio, con la tarjeta de crédito, ¿sí? Por ejemplo, eh, me hacen un juicio y el juez determina que tiene razón la financiera, el comercio, lo que sea, y que van a embargar de mi sueldo la deuda o las cuotas, ¿sí? Un porcentaje hasta cubrir la deuda que yo tengo. Eso se llama deuda comercial. ¿Mm? Entonces, lo que hace el juez es que le manda una orden a mi empleador. Siempre en estos casos estamos hablando trabajo registrado, o sea, trabajo en blanco y trabajo en dependencia, ¿sí? Porque si no tenemos que hablar de otro tipo de embargos. Entonces el juez le manda una orden judicial a mi empleador para que me retenga un porcentaje, que puede ser el 10 o el 20%. Y mi empleador lo que tiene que hacer es sacarme ese porcentaje del sueldo, pero no se lo queda al empleador, lo tiene que depositar en una cuenta de banco que el juez disponga, que ese después lo va a triangular y se lo va a pagar a la empresa, ¿sí? Todo eso es hasta que se cubre la deuda y el juez supervisa el pago efectivo de todo eso y que se haya cubierto la deuda. Por eso es que hay una triangulación, porque el juez tiene que ir viendo que eso se, se haga correctamente. ¿Mm? Con respecto a las deudas comerciales y al embargo comercial, vamos a tener una llamada de atención. ¿Por qué? Porque nosotros podemos embargar el 10 o el 20% de todo lo que exceda al salario mínimo vital y móvil. ¿Por qué? Porque por naturaleza el salario mínimo vital y móvil es embargable. ¿Mm? Yo no lo puedo tocar. Entonces, ¿sobre qué voy a embargar? Bueno, después vamos a ver bien en la práctica cómo se liquida, pero yo al sueldo bruto le tengo que restar un salario mínimo vital y móvil y ahí le tengo que descontar un 10 o un 20%. ¿Mm? Después vamos a ver bien en la práctica, pero tenemos que tener en claro que nosotros tenemos que descontarle al sueldo bruto un salario mínimo vital y móvil para poder hacer el embargo. Hay otro tipo de deudas, que es la deuda alimentaria, y la deuda alimentaria es cuando los padres se separan y la criatura queda a custodia de uno de ellos. Cuando, bueno, a través de no es necesariamente un juicio, puede ser no me sale, audiencia, bueno, una audiencia, vamos a ponerle ese nombre, mediación. A través de una mediación se acuerda determinada porcentaje de dinero o que alguna de las partes está a cargo de determinados gastos, etcétera, etcétera. Cada acuerdo es muy particular.
Cuando una de las partes no cumple con lo que tiene que abonar, se empieza a generar lo que es esta deuda, que obviamente se tiene que judicializar y comprobar que no se pagó, y ahí el juez va a determinar cómo es que ejecuta el embargo. Como las deudas alimentarias y los acuerdos son muy particulares y va a depender de cada caso, etcétera, 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 lo que va a determinar el juez es un monto libre. Puede ser un porcentaje, puede ser un monto fijo, eso no lo vamos a saber. Nosotros, para la clase y solamente para poder practicarlo, vamos a decir que la deuda alimentaria es un 10% del sueldo. Pero esto lo decimos a modo de convenio nuestro para poder ejercitar. La realidad es que en los casos de deuda alimentaria es el juez el que va a disponer exactamente o la cifra o el porcentaje. Pero como la deuda alimentaria en realidad no es entre mayores, sino que la víctima, entre comillas, es un menor de edad, se considera que los derechos de los niños y adolescentes prevalecen sobre los de los adultos, por lo tanto, consideran que el salario mínimo vital y móvil sí puede embargarse solo para este caso, solo para deuda alimentaria. Recuerden que cuando vimos salario mínimo vital y móvil decíamos, es embargable salvo por deuda de alimentos. Y se refiere a esto. ¿Por qué? Porque se supone que un adulto puede comer todos los días arroz, pero tiene que darle un cierto bienestar a su hijo o hija, ¿sí? Bien, entonces, en este caso, deuda alimentaria, solo para nosotros, como un convenio nuestro, un acuerdo nuestro, lo vamos a tomar como si fuera un 10%, pero recuerden siempre que va a depender del juez. Bien, entonces, comercial, dijimos, no se puede aplicar sobre el sueldo mínimo vital y móvil, ¿sí? Y, bueno, perdón. Sí, el sueldo bruto siempre se aplica sobre el sueldo bruto. Si el sueldo bruto es igual a un salario mínimo vital y móvil, no se puede embargar. Si el sueldo bruto está entre un salario mínimo vital y móvil y dos, o sea, es mayor a uno y menor a dos, ¿sí? Debe aplicarse el 10%. ¿Qué tengo que hacer entonces? La cuenta que tengo que hacer es sueldo bruto menos un salario mínimo vital y móvil, y de ese resto le voy a aplicar el 10%. Si el sueldo bruto es mayor al equivalente de 2 salarios mínimo vital y móvil, entonces se aplica el 20%. Entonces, en este caso hacemos lo mismo. Sueldo bruto menos salario mínimo vital y móvil, vemos cuánto es el resto, si es mayor o menor, y en caso que sea mayor a 2 salarios mínimos vital y móvil, se aplica el 20%. Bien, y el de alimentos, como les dije, se calcula sueldo bruto por el 10% directamente. Bien, ahora vamos a liquidar sueldo. Yo le voy a dar la teoría, pero la forma de liquidarlo vamos a ver en la próxima clase, no los mareo tanto. ¿Qué es el sueldo anual complementario? El SAC es lo que nosotros llamamos aguinaldo, ¿sí? Acá yo le puse los 2 artículos de la ley de contrato de trabajo que hablan de lo que es el aguinaldo. Vamos directamente a pasar a como lo decimos nosotros, representa lo que nosotros llamamos el sueldo número 13, ¿sí? Es un sueldo más al sueldo normal de un año. ¿Cómo se paga? Se paga en 2 cuotas, o sea, es un solo aguinaldo dividido en 2. Uno se cobra al 30 de junio, lo que llamamos medio aguinaldo, y al
18 de diciembre se cobra la otra mitad del aguinaldo. La ley en realidad dice al 30 de diciembre. Con un decreto que ya no me acuerdo de qué año, pero creo que era pasadito el 2010, lo que se dispone es que el pago se haga antes de las fiestas, ¿sí? Con el fin de que con el aguinaldo puedan comprar los regalos, comprar la comida, etcétera, etcétera, y haya un movimiento económico durante ese periodo. Por eso es que se fija la fecha al 18 de diciembre. ¿Qué pasa si se paga el 30? ¿Qué pasa si se paga en enero? Bueno, hay un gris ahí en la ley. No debería suceder, pero por otro lado es como, bueno, mientras que lo paguen, está bien, ¿sí? Pero lo que dice el decreto es que se tiene que pagar hasta el 18 de diciembre. Bien, el aguinaldo es un concepto remunerativo, es decir, va donde va el sueldo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que se le aplican todos los descuentos de la seguridad social. El aguinaldo siempre o sea, ahora vamos a ver la cuenta, pero en el concepto cotidiano que nosotros tenemos de aguinaldo, siempre que decimos es, bueno, el mejor sueldo de este semestre, de estos últimos 6 meses, dividido 2, ¿sí? El mejor sueldo dividido 2. Ese es el concepto general. Ahora vamos a ver la parte técnica. Perdón. Entonces, para mensual, yo voy a tener que ver, a ver, los semestres van de enero a junio y de julio a diciembre. En el caso de diciembre, como se paga al 18, yo no voy a saber exactamente cuánto es el sueldo de diciembre, porque todavía no lo calculé, pero sí tengo una proyección. Yo más o menos sé cuánto es que va a cobrar y sobre esa proyección yo tengo que hacer el pago, el cálculo del aguinaldo. Si por diferencia, justo en diciembre, no sé, le entró una comisión grande o faltó muchas veces, entonces hay un descuento, bueno, todos esos ajustes se van a hacer con el sueldo de diciembre. En eso hago la aclaración, que yo no se la pongo acá ni les doy ejercicio de ese tipo, pero tengan en cuenta que es así. Entonces, vemos el mejor sueldo del semestre, es decir, de enero a junio o de julio a diciembre, lo vamos a multiplicar por la cantidad de días trabajados en ese semestre, que aclaro, si trabajó los 6 meses, es igual a 180, porque recuerden que cada mes son 30 días. No importa si tenía 28, 29, 30 o 31. Todos los meses equivalían a 30. 30 por 6 son 180, o sea que la cantidad de días trabajados nunca va a ser mayor a 180. Si los trabajó todos, esa es el número. Si no, no, tengo que contar cuántos días trabajó y poner esa cantidad de días. Y toda esa cuenta la divido por 360 días. ¿Por qué no 365? Bueno, por la misma razón que nosotros calculamos a todos los meses por 30 y no por 300, por 31 o 28 o 29. Bueno, perdón que vino mi hija. Anda, Chuli. Disculpen la interrupción. Les decía entonces, 180 más 180, 160. Por eso es que no es 365. ¿Sí? Es el convenio que siempre hablamos. Y si el trabajador no llegó a cumplir un mes, por ejemplo, entró a trabajar en junio, no cumple los 30 días al momento de cobrar el aguinaldo. Entonces, ¿cómo se le calcula? Se le calcula el sueldo bruto dividido 12 meses, ¿sí? Y esto es lo que le va a cobrar como proporcional de aguinaldo. En el caso del jornal no es muy diferente. Lo único que tenemos que hacer previamente es sumar las quincenas. Entonces yo tengo todo un semestre, vamos a ver, de enero a junio. Entonces, en enero yo voy a tener 2 recibos sueldo de esa persona, de la primera quincena y de la segunda quincena. ¿Qué hago? Lo sumo
y la suma de eso me va a equivaler al sueldo de enero. Lo mismo con febrero, con marzo, etcétera, etcétera. Entonces, la cuenta previa es sumar esas 2 quincenas. Una vez que ya las sumé todas, ahí veo cuál es el mejor sueldo de ese semestre y ahí aplico la fórmula que habíamos visto para mensual. El mejor sueldo del semestre por la cantidad de días trabajados dividido 360. Bien. Vamos a ver. Se lo había cerrado. Vamos a ver embargo, que es lo que más me importa ahora, y aguinaldo va a quedar para la próxima clase. Volvemos entonces con embargo. El primer ejemplo lo voy a hacer con un sueldo mensual, ¿sí? Un sueldo mensual que tiene un embargo comercial. Y este es el más difícil de todos. En este caso, yo voy a calcular un sueldo básico de 29 días. Esto le va a servir de paso para repasar todo mensual, que hacía rato que no hacíamos. Sueldo básico lo voy a multiplicar por 29 porque tengo un feriado, ¿sí? Entonces lo voy a multiplicar por 9. ¿Cómo hacía? Sueldo de paritaria por, perdón, sueldo de paritaria dividido 30, que son los días del mes, por 29, que son los días efectivamente trabajados, ¿sí? Ven que me da un poquito menos. La antigüedad, recuerden que es el 9%, pero no de acá, sino del sueldo de paritaria. Las horas extras, en este caso 15, las voy a calcular haciendo sueldo dividido 200. Esta cuenta era para calcular el valor hora, ¿sí? Por 15 por 2, en este caso, porque son al 100%. Las horas extras al 50% van a ser lo mismo. Sueldo dividido 200, que es el valor hora, por 6 horas por 1,5, que es, porque son al 50%. Para calcular el feriado, perdón, acá puse trabajado y es no trabajado. Para calcular el feriado no trabajado era sueldo de paritaria dividido, dividido 25 por 1, en este caso, y nada más porque no lo trabajó, sino sería por 1 por 2. Bien. Hasta acá no tengo más nada que pagar. Entonces sumo toda la columna. Voy a venir a los descuentos. Jubilación se calcula sobre el bruto, el 11%. No apreté, no. Perdón. Ahí está. El 11% sobre el bruto, el 3% del PAMI, sobre el bruto, el 3% de la obra social. Y tengo un día no trabajado, ¿sí? Vamos a ponerlo acá en grisecito. Un día no trabajado. ¿Cómo se calculaba mensual? Era el sueldo dividido 30, ¿sí? Bien. Vamos al embargo. Hasta acá era todo lo que ya habíamos visto hace rato. Refrescamos, aprovechamos y refrescamos un poco. Ahora vamos al embargo. Este es un embargo comercial. Por lo tanto, tengo que tener en cuenta que no se lo puedo aplicar al salario mínimo vital y móvil. ¿Qué tengo que hacer entonces? Sobre el sueldo bruto, tengo que descontarle lo que vale
hoy en día un salario mínimo vital y móvil. Esto se va actualizando, ¿sí? Generalmente se actualiza 2 veces al año. Entonces yo tengo que siempre prestar atención porque me puede variar el valor. A hoy está 16.875 pesos. Entonces yo hago 46.272,67 menos 16.875. Me va a dar 29.300, que se los quiero pintar, ahí está, 29.397,67. Bien, y ahora yo les propongo siempre que ustedes se hagan este listadito. Un salario mínimo vital y móvil, 2 salarios, 3 salarios. Y se hace una tablita, ¿sí? Un salario equivale a 16.875, 2 a 33.750 y 3 a 50.000. ¿Qué hago? Agarro el primer valor, lo multiplico por 2, lo multiplico por 3, ¿sí? Esto es sencillito, esto es información pura. Pero ¿para qué me va a servir esto? Porque yo ahora, a la diferencia, es decir, 46.272,67 menos un salario mínimo vital y móvil, que son 16.875, me va a dar 29.397,67. Y ese resto, yo tengo que ver si es igual, mayor, igual a un salario mínimo vital y móvil, o si está entre 1 y 2, o si está en más de... No, si yo hubiese, si la cuenta a mí me hubiese dado 0 en este resto, yo no aplico el embargo, por supuesto, ¿sí? Pero como me da 29, ¿entre qué valores está? Está entre 1 y 2 salarios mínimos vitales y móviles. Como está dentro de este valor, yo le tengo que aplicar el 10% del embargo, ¿sí? Le tengo que aplicar el 10%. Si esta diferencia, vamos a suponer que el sueldo bruto fuera otro, vamos a suponer que el sueldo bruto sean de 100.000 pesos. Yo le descuento los 16.000, igual me va a seguir dando 80 y pico, ¿sí? 84. Ese valor supera los 2 salarios mínimo vital y móvil. En ese caso, aplico el 20%. ¿Se entiende? Háganme con las manitos. En ese caso recién aplico el 20%, ¿sí? Todo lo que sea, o sea, si la diferencia entre el sueldo bruto y un salario mínimo vital y móvil me da más de 33,750, ya sea 33.751, ya le aplico el 20%. En este caso, la diferencia es de 29.000, no llega a los 2 salarios mínimos vital y móvil, entonces le aplico el 10%. ¿10% de qué? 10% de ese resto, ¿sí? Entonces yo tengo que tomar este valor, lo multiplico por el 10% y ahí me va a dar el total del embargo. ¿Por qué sobre ese resto y no sobre el sueldo bruto? Porque yo no puedo embargar un salario mínimo vital y móvil, ¿está? Solo por esa razón. Entonces siempre me voy a manejar sobre esta tablita y sobre todo este resto. ¿Queda claro? ¿Quedó claro? No sé si estas respuestas no son de ahora. ¿Quedó claro o no? Embargo comercial. María, pero se entendió. Bueno, perdón. En el caso de jornal es exactamente lo mismo. En el caso de jornal,
ustedes en lugar de calcular un salario mínimo vital y móvil, dos salarios, van a calcular todo por la mitad. ¿Significa esto? Que para ustedes el equivalente a un salario mínimo vital y móvil va a ser de 8.000 y pico, ahora ya les digo. Va a ser de 8.437. En el caso de dos salarios mínimo vital y móvil va a ser de 16.000 y en el caso em, de tres va a ser de 25.000. ¿Por qué lo vamos a hacer así en el jornal? Porque nosotros en realidad estamos pagando quincena. Entonces, del sueldo, un salario mínimo vital y móvil es mensual, ¿sí? Entonces, lo que hacemos nosotros es dividirlo por dos para ver cuánto le tenemos que sacar en ese 15. Entonces, para nosotros, esto es en jornal, chicos, siempre, ¿eh? Vamos a poner ahí. En jornal. Entonces, nosotros para el jornal lo vamos a tomar como que un salario mínimo vital y móvil es igual a 8.437,50, 2 a 16.875 y 3 a 25.000. Entonces, en el jornal, sí, la diferencia entre el salario, perdón, entre el sueldo bruto y 8.437,50, o sea, ya no lo voy a restar por 16.000, sino por 8.437, sí, la diferencia me da entre 8.000 y 16.000, le voy a calcular el 10%. Si la diferencia me da que es mayor a 16.875, entonces lo calculo al 20%. ¿Se entendió esa parte? Es una aclaración porque es la única diferencia con el jornal. Después se calcula igual. ¿Lo entendieron? Aparte del jornal. No, sí, sí, no, sí. No mucho, Victoria. Cuando yo calculo el embargo, ¿sí? Este embargo comercial en mensual, yo lo que tengo que hacer primero es sueldo bruto menos un salario mínimo vital y móvil. Esa diferencia, que en este caso me da 29.397, va a tener que, voy a tener que ver si es entre 16.000 o 33.000, ¿sí? Si está entre esos valores, le aplico el 10% al embargo. Y si se supera los dos salarios mínimo vital y móvil, le voy a tener que aplicar el 20%. Esto a mí me sirve para definir cuál es el porcentaje que le tengo que aplicar. Pero esto es en mensual, ¿sí? Esta tablita es de mensual. ¿Por qué? Porque un salario mínimo vital y móvil es mensual. Esos 16.000 pesos se cobran por mes. Cuando yo estoy calculando en jornal, el jornal yo lo estoy pagando por 15 días trabajados, o sea, por medio mes. La diferencia que yo les digo es que en el jornal la tabla de referencia va a estar toda dividido por dos, porque corresponde a una quincena. Entonces, en esos casos, un salario mínimo vital y móvil me va a corresponder a 8.437 pesos, porque es medio sueldo, porque yo estoy liquidando también 15 días, o sea, es decir, medio sueldo entre comillas. Entonces, el valor de la tabla de referencia va a ser la mitad, pero la mecánica de cómo calculo si es el 10 o el 20% va a ser la misma. Ahora sí, si quieren pueden desmutear el micrófono para contestarme, no hace falta que todo sea por chat, ¿eh? Ahora sí, bien.
Perfecto. Entonces, vamos a pasar rápidamente a en este caso, jornal. Vamos a liquidar un jornal que tiene embargos por alimentos. ¿Mm? Embargo por alimentos. Entonces, bueno, en este caso es, uy, justo agarré uno de horas nocturnas. Bueno, no pasa nada. Vamos a calcular. Valor hora normal por 13,33% más el valor de hora normal. Mi valor de horas nocturnas es 191,47. Entonces, son 84 horas porque esta persona trabajó 12 días y no faltó, son 7 días por jornada, por día, 7 horas por día. Entonces voy a hacer 84 por 191,47 y me va a dar el sueldo de horas nocturno. La antigüedad, el jornal, la calculamos directamente sobre el presentismo también. El valor horas extra de 100% son diurnas por hora de paritaria, 168, perdón, cualquier cosa. De las 12 horas al 50%, dicen que son nocturnas porque dice que entró a las 22. Calcular con el valor de hora nocturno, 191,47. 12 por 1,5 porque son al 50. Sumo toda la columna, vengo a hacer los descuentos. Sueldo bruto por el 11%, sueldo bruto por el 3%, sueldo bruto por el 3%, y ahora tengo que aplicar el embargo. ¿Sí? El embargo siempre recuerden que van en descuentos, porque el embargo es una retención. ¿Sí? Entonces, en este caso es por alimentos, va el 10% directamente. De nuevo, repito lo que vimos en la teoría. Esto es un acuerdo para esta clase, para poder ejercitarlo. Tenemos que ver qué dice la orden del juez. Entonces, esto se calcula sobre el sueldo bruto, no se descuenta nada ni se hace ninguna cuenta rara como en el comercial, porque en este caso el salario mínimo vital y móvil sí es embargable por alimentos. Entonces ahí no tengo que hacer ninguna cuenta rara, ¿sí? Hago sueldo bruto por el 10% del embargo. Y ahí directamente termino la liquidación. Sumo las columnas y saco el net. ¿Sí? Este es facilito. El difícil es el comercial. Bueno, vemos hasta acá hoy porque es un montón de información.